contenía unas agujas que se movían en una posición menos que la mayor, así como las agujas del reloj. El cilindro de Besaires, estamos ya hablando de 1900, está basado en el cilindro de Jefferson y fue inventado como 100 años antes de que por Thomas Jefferson. Consistía en unos cilindros donde estaban todas las letras que componían el abecedario y se formaban, digamos, las letras y los caracteres dependiendo de la posición de los mismos. Em, este método sí fue roto, si quieren ver, o sí encontraron la forma de criptoanalizarlo, utilizando la parte de textos. Entonces, lo que hacían era ir probando mediante unas 5 o 6 caracteres, perdón, cadenas de caracteres para probar el funcionamiento y encontrar los mensajes en texto claro. Esta máquina Enigma, estamos hablando de 1923 y ya aquí comienza lo que es, si no me equivoco, la Segunda Guerra Mundial. Ya esta máquina era parecida a una máquina de escribir, pero con dos teclados diferentes, donde tenía adicionalmente rotores. Entonces, los alemanes lo utilizaban para poder cifrar los mensajes. Entonces, una letra o un carácter no se cifraba de la misma manera por la posición de los rotores y la clave era justamente la posición de los rotores. Hay una película acerca de eso, Enigma o Alan Turing, si no me equivoco, ¿sí? Donde el uso de esta máquina en la Segunda Guerra Mundial. Hay lo que se llama, y les había comentado, el uso de las matemáticas también de cierto nivel en la forma de cifrar los mensajes. Aquí vemos las matrices de Hill, ¿sí? Donde se cifraban por bloques de 2 o más letras con una matriz clave. Entonces lo que hacían eran directamente operaciones de matrices con un módulo para poder encontrar la parte de la posición de las letras en el texto cifrado. Y como vemos en pantalla, podrían cifrarse, digamos, haciendo operaciones matriciales para encontrar el texto cifrado, perdón, para encontrar el mensaje o los caracteres que íbamos a utilizar para el texto cifrado. Turing en sí ha sido uno de los personajes dentro más brillantes que se ha sabido, digamos, de sus estudios en lo que es el área de criptografía. A él se le atribuyen la máquina de Turing, lo que es el CAPTCHA, que ahora tenemos en varias aplicaciones donde nos muestra, donde tenemos que darle la verificación, un segundo control acerca del acceso a un determinado sistema. Shannon también ha sido Claude Elwood Shannon, sienta las bases de lo que es la teoría de la información aplicada a la criptografía y habla de lo que es entropía, ratio, redundancia en lenguaje y define lo que son los sistemas con y sin secreto perfecto, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entremos a lo que es criptografía clásica. Bueno, si hemos visto hasta ahorita la parte de lo que es la teoría del nacimiento o la evolución de la criptografía dentro del tiempo, vamos a entrar ya más a ver lo que son algunos métodos de cifrado. De esto ya lo hablamos, de que la criptografía pretendía garantizar la confidencialidad, la autenticidad, perdón. La máquina Enigma nació en la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí comenzaron a tener avances con el uso de las máquinas y el apoyo de la criptografía. Dentro de lo que es la criptografía clásica, se habla de lo que son los métodos de la diferencia o la segmentación, si quieren ver,
de lo que es la criptografía clásica que propone Shannon era la parte de sustitución o por transposición. Los métodos de cifrado por sustitución consistía en cambiar un carácter o una letra por otro elemento dentro del cifrado. Sí, es lo que vimos en César, por ejemplo. Y transposición, perdón, Polibíos. Y transposición era transponer o redistribuir el orden de los caracteres sin modificarlos y según algunas reglas específicas. Y también esto de transposición se lo conoce como permutación. Vemos aquí en pantalla una gran una clasificación de lo que son los métodos de cifrado y vemos las dos grandes ramas en las que se divide por transposición y por sustitución. Los grupos, por ejemplo, por transposición pueden ser por grupos, por series o por transposición por piras y columnas. Este bloque es relativamente pequeño. Todo eso es transposición. También tenemos lo que es sustitución, que se divide en dos ramas, que son la monoalfabética y polialfabética. Dentro de la monoalfabética está la monográmica y la poligrámica. Y dentro de la monográmica está lo que es el cifrado de César. Hay lo que existe el alfabeto mixto y la transformación o sustitución afín. Son grandes métodos que pertenecen a sustitución monalfabética y monográmica. Dentro de la poligrámica está la digrámica o el cifrado de Playfair, que decía digrámica significa trabajar con una cadena de 2 caracteres. Y n-grámica está el cifrado de Hill, lo que vimos por matrices. Dentro de lo que es polialfabética existe lo que es periódica y no periódica. La periódica están los alfabetos progresivos, donde aquí entra o se clasifica la máquina de Enigma, y los alfabetos lineales, donde está el cifrado Wegener, que lo hemos visto a grandes rasgos, y pueden utilizar alfabeto mixto. ¿Ya? Entonces, dentro de estas dos, tanto transposición y sustitución, vamos a ver algunos métodos de cifrado, específicamente cuál es su funcionamiento. Ya se colgó. Ya. Vamos a ver dentro de los hitos de históricos de la criptografía, que ya hemos visto anteriormente. Habla de 1948, se publica la teoría de la información, que sale en base a lo que es Klaus Shannon. El 74 aparece el estándar DES. El 76 aparece lo que es un estudio de Diffie-Hellman sobre la aplicación de funciones matemáticas en un solo sentido en un modelo de cifra. Aquí ya estamos hablando de cifrado digital. Primer cifrador de transposición, dijimos que era el Escitala. Hablamos de la cinta y la vara, y la clave vendría a ser, o la diferencia iba a ser el grosor o el diámetro de la vara. Ya, eso ya lo vimos. En sí, lo que consistía era la cinta enrollada en un bastón, donde escribíamos de manera horizontal el mensaje, y al desenrollar la cinta, las letras se distribuían de diferente posición. Ya el cifrado de Escitala también lo podríamos representar a través de una matriz. En este caso, en el ejemplo que vemos en pantalla, son unas vueltas, 5 vueltas de longitud 7. Entonces son 5 vueltas y podemos ver que tenemos una longitud. Aquí estamos agarrando caracteres por bloques de 5 caracteres para poder encontrar el mensaje en texto cifrado, que vendría a ser el aquí abajo, y el mensaje en texto claro, el de arriba. Y aquí existen lo que son caracteres de relleno, que lo podemos identificar ya sea por números o por un valor propio de una letra que no se utilice mucho en el alfabeto. Por ejemplo, si quiero descifrar con Escitala,
Puedo definir acá el texto de encifrado. Sabemos que la clave son 5 vueltas y de longitud 6, son 5 vueltas de longitud 6, quiere decir que son 5 filas con 6 columnas. Y se va escribiendo por columnas de arriba hacia abajo los 35 caracteres que se encuentran dentro de mi texto cifrado, de manera tal que, y cambiamos de columna cada 5 caracteres. En este caso es el diámetro del bastón. Terminada la operación, se lee el texto claro por filas de arriba hacia abajo y en cuestiones de columnas, ¿sí? Voy a leer. Se lee el texto por filas de arriba hacia abajo. Entonces comenzamos en la primera. Voy a leer siguiente fila. Voy a leer el bloc de criptografía. Dice, ¿no? Primera, segunda, termino, sigo con la siguiente y podemos identificar aquí que tenemos dos caracteres, un punto, un signo que termina la oración y un carácter de relleno que en este caso es el 3. ¿Qué más? Sigamos con lo siguiente. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Ninguna, supongo, o no entendieron nada. El cifrador de Polibios. El cifrador de Polibios era la sustitución de caracteres. Formábamos una matriz, ya en ciertos lugares, perdón, en cierta posición había 2 letras, dependiendo de este alfabeto es módulo 26, donde está la ñ. Si utilizaríamos módulo 27, la ñ vendría al lado de la n, en este caso aquí. ¿Ya? ¿En qué consistía? Consistía en, como les dije en la anterior clase, en agarrar y utilizar la intersección de la letra que se estaba cifrando, porque se agarraba por bloque de dos caracteres y se iba buscando. Entonces, una letra podría cifrarse con 2 caracteres, lo que significa la sustitución de Polibios, ¿ya? Y también podríamos utilizar no solamente con letras, sino también con números. Entonces, aquí, por ejemplo, en pantalla, lo que no se ve, lo que yo no veo, aquí buscábamos la O siempre se iba a reemplazar por la fila y la columna 34. ¿Ya? El cifrado de César también es un cifrado antes de siglo I antes de Cristo. En este cifrado era la parte de la sustitución o de agarrar y poder encontrar dentro de nuestro alfabeto, módulo 27, que tenemos, que todos lo conocemos, incluyendo la ñ y la exposición, armar otro alfabeto, pero con un salto de 3. Entonces saltábamos 1, 2, 3 caracteres y comenzábamos en la letra D para formar nuestro y al final se colocaban las letras, las 3 primeras letras del abecedario. Entonces, de manera tal que para cifrar lo que hacíamos era buscar la posición de la letra del texto en claro y buscarla la letra en el texto, en el alfabeto o en el segundo alfabeto que teníamos para cifrar. También se podía encontrar a través de una fórmula que no se ve en pantalla, pero que ya lo habíamos visto a través de una simple suma más la posición, el salto que damos de 3, módulo 27, porque estábamos trabajando con un módulo 27. Una de las falencias, de las debilidades de este tipo de cifrado era que cada letra siempre se iba a cifrar de la misma manera. Ya, entonces, fue factible de que pueda ser
vulnerable, digamos, o vulnerado de alguna manera rápidamente. Eh, Aquí estamos hablando lo mismo. El texto en claro vendría a ser y la sustitución de cada carácter. En el caso de la letra C, la letra C siempre se iba a reemplazar por una F, la E por una H, perdón, la S por una, está la S por una B o B dentil labial, y así como vemos acá. Ya, entonces no había otra forma de sustitución. Siguiente método, el cifrado monoalfabético. Decíamos que cada letra se sustituye por otra y ocupa el mismo lugar de un alfabeto desordenado. Podríamos implementar lo que es César con clave, dándole un poquito más de complejidad al método. Había también una forma de romper, si bien no sabíamos cómo trabajaba César en un principio, se puede romper esto otra vez de fuerza bruta con un análisis estadístico de la frecuencia de aparición de las letras en un determinado texto para poder encontrar el mensaje en texto cifrado, que eso lo vamos a ver después. Y esta es la fórmula que les estaba comentando para lo de César, donde, por ejemplo, es una constante A, donde A es una constante de la multiplicación por B, perdón, B es una constante de desplazamiento, esta es la constante de desplazamiento, en César esta constante era 3, ¿sí? Y N es el módulo de cifra, N vendría a ser 27 cuando estamos trabajando en un alfabeto completo, incluyendo la ñ. Ya sea en español o en inglés, eso ya lo definimos después. Entonces, se encontró que esa fórmula nos ayudaba a poder cifrar el mensaje, el mensaje en texto claro, simplemente haciendo una simplificación o despejando, digamos, lo que queríamos encontrar la M, y encontrábamos la siguiente fórmula que me permitía encontrar el mensaje en texto claro. Dentro de lo que es, podemos utilizar el desplazamiento, podemos utilizar el cifrado por desplazamiento puro, que tenemos en la fórmula que se encuentra en pantalla para cifrar el mensaje. Existe también la complejidad del cifrado por decimación pura, ¿sí? En la segunda fórmula que vemos acá, que tiene un poquita diferencia. También se podría encontrar el cifrado asín siempre y cuando se cumpla estas dos condiciones, cuando A es diferente de 1 y B es diferente de 0. Y también tiene su propia fórmula para poder cifrar y despejamos la M para poder encontrar el mensaje, para poder hacer el criptoanálisis de las tres diferentes ecuaciones. Por ejemplo, utilizando las fórmulas que habían en pantalla, si hablamos de decimación pura, si la constante de decimación es 2, hay que cifrar este mensaje. Si la constante de decimación es otro ejercicio, si la constante de decimación es igual a 2 y la constante de desplazamiento es igual a 4, tienen como tarea encontrar este ejercicio, y lo mismo para el desplazamiento puro. Este ejercicio se los voy a poner en plataforma con presentación hasta mañana a las 10 de la mañana, ya para que ustedes puedan hacer el ejercicio utilizando las fórmulas que están en pantalla. Y las fórmulas también se las voy a poner para que lo puedan cifrar, y también voy a colocar otro de lo que es descifrado, ¿ya? Vamos a ver lo que es cifrado por sustitución. La parte de cifrado monoalfabético
En este caso, vamos a utilizar ya una palabra clave. Técnicamente tiene que ser una palabra que sea fácil de recordar. Quitamos las letras repetidas. No podemos utilizar una palabra clave con letras repetidas. Y la podemos añadir al final de la palabra y la añadimos para formar el abecedario, un nuevo abecedario con las palabras restantes del alfabeto. Ya, otra forma aparte de los tres métodos que hemos visto y el de César. Entonces, este es monoalfabético. Encontramos una clave y ponemos la clave al principio y de ahí continuamos con todas las letras del alfabeto que no formen parte de la clave. Entonces, de esta forma ya tenemos otro alfabeto, ¿sí? Con el que podemos hacer simplemente la sustitución de la letra para poder cifrar. Y el cifrado, bueno, tendríamos que aplicar la misma lógica para volver a encontrar el mensaje en texto claro. Hay otro método por sustitución dentro de lo que es el cifrado monoalfabético, donde trabajamos con una matriz. En esta matriz se ordena, aquí por ejemplo estamos teniendo que vamos a poner la primera fila donde está la palabra clave. Seguimos con lo mismo, sin tener letras duplicadas. Y de ahí comenzamos a llenar las siguientes filas con todas las letras del abecedario que me faltan. Y formamos el nuevo alfabeto. Si lo estamos haciendo de manera lineal. En el caso de los polialfabéticos, que ya habíamos visto el disco de Alberti, sí, más o menos que funcionaba con dos discos, uno interno y otro externo, donde estaban las letras y los caracteres de 1, 2, 3, 4, y abajo estaban otros caracteres independientes como la persan, la X y la Y, entre otros, los caracteres que me conformaban, me utilizaban, digamos, para poder cifrar. En el cifrado de Vigenère se trata de una tabla con un alfabeto por cada letra del abecedario. También se tiene una clave fácil de recordar y esta clave se va repitiendo durante todo, se va escribiendo en el mismo nivel que el mensaje en texto claro y vamos juntando nomás entre fila y columna para poder encontrar el carácter. Existe, digamos, el ataque de Kaczynski, que lo vamos a ver más adelante, que terminaba de romper lo que es el cifrado de Vigenère. Porque el cifrado de Vigenère, si no tenemos la clave, no nos sirve de nada saber cómo funciona con la tabla, ¿no? Entonces, el ataque de Kaczynski encontraba lo que era la clave que se utilizó, digamos, para cifrar con Vigenère y ya se rompió, pero eso tardó bastante tiempo en encontrarse. En lo que es transposición, dijimos que teníamos, transponer era cambiar de lugar o de ubicación las letras, ¿cierto? Y aquí vemos lo que es transposición por columna. Podemos, así como hicimos hace un momento, podemos con la clave numerar las columnas, estando la columna 1 bajo la letra de la clave más cercana al inicio del alfabeto y así sucesivamente. Aquí podemos ver, digamos, el ejemplo. El texto claro, este es un trabajo de la asignatura de redes. Tenemos nuestra clave que es video y lo que hacemos es en la primera fila, estamos haciendo de transposición por columnas por si acaso. La primera fila ponemos la clave, notamos que esta clave no tiene letras repetidas, entonces las ponemos en la primera fila. Estamos poniendo en la segunda fila el orden de aparición de cada letra en el abecedario. Entonces, si hablamos de video, la primera letra que aparece en nuestro abecedario común, ¿cuál es? A ver, a los que están atendiendo en línea, respondan. D. La D. La segunda, la E. La tercera, la I. La cuarta, la O. Y la quinta, la V.
o B de chica, ¿sí? Y lo que hacemos va a ser escribir el mensaje de manera, de por filas, perdón, por fila, aquí. Escribimos el mensaje en texto claro, aquí estamos respetando los espacios. En algunos casos no necesariamente tenemos que respetar los espacios y dejamos una columna vacía, pero la idea es no, no complicarnos mucho y lo vamos escribiendo por filas, perdón, lo vamos escribiendo por filas y para cifrar o encontrar o armar el texto cifrado, lo que hacemos es leer por columna. Pero aquí estamos teniendo en cuenta que estamos teniendo un orden, ¿no ves? ¿Cierto? La primera letra que aparece en el abecedario es la D. Entonces, si vamos leyendo por columna, va a ser la T, la R, la O, la A, la A, la A y la E. ¿Sí? Hasta aquí sería nuestro primer bloque de caracteres en el texto cifrado. Y de ahí seguimos leyendo en la segunda, la E, la U, la A, y así sucesivamente vamos haciendo por el orden de aparición del orden de aparición de la letra, de la clave en nuestro abecedario. ¿Sí? ¿Se entendió? Transposición por columnas. Claro, ¿no ven? Ya, les voy a poner ejercicio de esto también. Lo mismo, podemos trabajar a través de cifrando por columnas, escribir horizontal el texto en claro de izquierda a derecha en las filas de una matriz de n por m. ¿De dónde sacamos? Este es nuestro mensaje en texto claro. Sabemos que, por ejemplo, aquí no tenemos una clave, pero sí tenemos un número de columnas. Ya tenemos el número de columnas, esta vendría a ser nuestra clave. En el otro ejemplo teníamos un texto, una palabra fácil de recordar, una clave. Entonces, aquí cada columna, cada X columna vamos a utilizar, vamos a seguir llenando por filas. ¿Sí? En este caso, que la fuerza te acompañe y tenemos carácter de relleno, que estamos definiendo que nuestro carácter de relleno va a ser la letra X y tenemos nuestro mensaje en texto cifrado aquí abajo, ¿sí? Para cifrar lo vamos escribiendo por filas y para cifrar mismo lo leemos por columnas de arriba para abajo. Otro ejercicio vamos a tener de esto. Siguiente. ¿Cómo vamos a descifrar? En este caso, para descifrar por columna, tenemos que tener el texto cifrado, que es el de aquí arriba, ¿sí? De este texto cifrado podemos tener el número de filas. ¿Cómo obtenemos el número de filas? El número de filas obtenemos a través de la cantidad de letras, o L que le llamamos acá, la cantidad de caracteres por lo que está conformado el texto cifrado y el número de columnas, que deberían ser datos conocidos. En este caso es el 24 y el 6. 24 dividido entre 6, tenemos que nuestras filas van a ser igual a 4. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer para descifrar eso? Estamos criptoanalizando lo que es transposición por columna. Como ya tenemos el texto cifrado, el que estamos criptoanalizando, lo que vamos a hacer es agarrar y separarlos por cantidad de caracteres. Sabemos que están formados por 6 columnas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de 6 letras para poder ver cómo las vamos a ir acomodando. Entonces, de manera que procedemos a escribir el criptograma por columnas hasta la fila NF, que vendría a ser la fila número 4.
tenemos por columnas, escribimos por columnas, de arriba hacia abajo. Sabemos que el número de filas es igual a 4, entonces agarramos E, I, E, T, se acabó la cantidad de filas. Salto a la siguiente columna, 1, 2, 3, 4, se acabó la siguiente columna, 1, 2, 3, 4, se acabó la siguiente columna, 1, 2, 3, 4, se acabó la siguiente columna, y así sucesivamente armamos la matriz que vemos en pantalla. Y para encontrar el mensaje en texto claro, lo que hacemos es leer la fila. Entonces, vamos a leer cada carácter de cada casilla y lo leemos de manera de izquierda a derecha. Leemos la primera fila y vamos anotando. Entonces, en este caso, en ocasiones veo muertos con carácter de relleno de la letra X. ¿Se entendió? Más bonito es con ejercicio y ténganlo en cuenta que lo tienen que programar. Sigamos. Transposición por filas. En lo que es transposición por filas, es muy parecido al de columnas, solo que en vez de formar filas en base a un parámetro clave, podemos hacerlo a través de una palabra clave, como vimos hace un momento, o a través del DAT tenemos el número de columnas o el número de filas. Ya vamos a ir explicando esto. En el caso de cifrando por filas, el texto en claro se escribe en vertical, de arriba hacia abajo, en vertical, de arriba hacia abajo. Ya en las columnas de una matriz de n filas por n columnas. En este caso, nuestro valor referencial o nuestra clave va a ser el número de filas. Cada X fila, siendo X el número de la clave, dijimos que la clave va a ser el número de la fila, y se continúa escribiendo el texto que falta en la columna de la derecha. O sea, terminamos de escribir las utilizar 4 y saltamos a la siguiente columna. Terminamos de escribir los 4 caracteres y saltamos a la siguiente. Terminamos de escribir y saltamos a la siguiente, y de ahí así sucesivamente. También podemos utilizar caracteres de red. De forma tal que el criptograma por filas. Para cifrarlo lo tenemos que leer por filas de izquierda a derecha. QAREME, que vendría a ser el primer bloque. UFZA, el segundo, y así sucesivamente. ¿Tienen dudas al respecto? Sigamos. Descifrando por filas. Ya vimos la posición por columnas, vimos cómo ciframos por fila. Ahora vamos a ver cómo criptoanalizamos el método de transposición por fila. Para esto tenemos que tener o la clave que vimos en un ejemplo de transposición por columna, o en este caso el número de filas que vendría a ser nuestra clave. ¿Sí? Y para conocer el número de columnas, nuevamente recurrimos a la cantidad de letras que tiene nuestro texto cifrado dividido entre el número de filas que tenemos, que ya sabemos cuánto es, entonces sacamos la cantidad de columnas. En este caso nos salió que tenemos 24 caracteres, dividido entre 4 son 6 columnas. Ahora, lo que hacemos con el mensaje en texto cifrado, lo vamos a escribir en esta matriz, o sea, lo vamos a escribir por filas hasta el número de columnas que hemos sacado, en este caso es 6. Aquí sí agarramos y lo tenemos por bloque de 6 y acomodamos o armamos nuestra matriz. En las columnas entonces de aquí en adelante vamos a leer. O sea, primero armamos, escribimos por fila y leemos por columna.
Escribimos por filas y leemos por columna. Uy, ¿ya? Eh, ¿Se entendió? Tienen ejercicios que hacer. Aquí hay otro ejemplo de cómo cifrar. Dime con quién andas y te diré quién eres, teniendo como una clave las 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y lo escribimos por columnas, lo leemos por fila. Esta es la tarea, igual se las voy a poner en plataforma. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Son ejercicios sencillitos, son 6 ejercicios. Hemos visto apenas 3 métodos de cifrado hasta ahorita. Ya, entonces les voy a poner los ejercicios que están en la diapositiva y son 6 ejercicios facilingos de resolver. No les va a demorar mucho tiempo, pero quiero que vayan practicando. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? ¿Quieren dejarlo ahí? Que así tienen transposición por fila, transposición por columna, César y cifrado afín. Vamos a poner 4 o 5 métodos que hemos visto hoy día y ya vemos lo demás en la siguiente clase. ¿Están de acuerdo? Hablen ahora o callen para siempre. Ya, Inge. Ok, se los pongo en este momento en plataforma entonces para que ustedes vayan avanzando y vayan practicando. De todas maneras, les voy avisando, estos métodos de cifrado son algunos de los que van a tener que programar, independientemente de otros más que les voy a adicionar. Y queda pendiente la clase de que nos falta lo que es matemáticas discretas para lo que es criptografía y que también tienen que implementar en el primer proyecto. Ya lo dejamos aquí, nos vemos el martes, ojalá que ya hay clases presenciales para que podamos continuar con el avance, por favor.